Hola, mi nombre es Camila Ramírez, soy de décimo C y hoy voy a hablar sobre el análisis crítico de un discurso, tratando de responder a la pregunta de cómo se puede evidenciar la desigualdad social mediante un discurso social. Para responder a esta pregunta utilizaré dos fuentes. La primera es el texto de Van Dijk titulado El análisis crítico del discurso y la segunda es un video del Puyo o La Puya, donde hablan sobre las noticias que han transcurrido en la última semana en una sección de su canal que se llama Me acabo de enterar. Para comenzar, voy a hablar de qué es lo que busca analizar este análisis crítico del discurso. Lo que este busca es como evidenciar el abuso de poder en, en un discurso. Por esto es que es importante tener en cuenta a la sociedad cuando hacemos este análisis, porque este discurso va dirigido a esta sociedad o población. Además, porque lo que busca hacer el análisis crítico es estudiar la relación entre el trabajo académico, es decir, el discurso, y la sociedad. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de lo que dice Van Dijk del poder como control. Entonces, él habla de dos grupos, el grupo dominante y el grupo de los dominados. El grupo dominante es el que puede controlar al grupo de los dominados. Puede controlarnos mediante un discurso, mediante un texto. Estos pueden ser influenciados a hacer cosas, a actuar de una manera para conseguir los beneficios, para que los dominantes consigan ciertos beneficios. Aquí es donde entra a jugar un papel importante la manipulación y la persuasión. Nos enfocaremos en la manipulación con las 10 estrategias de Noam Chomsky, particularmente en la distracción si hablamos de los medios de comunicación y esto ocurre esto se nota porque, digamos, tanto los medios de comunicación como podría ser un youtuber como el Puyo utilizan la distracción porque al principio mencionan como noticias importantes, noticias que a la sociedad le afectan de verdad y lo terminan con noticias como de farándula, de deportes y en el caso del video del Puyo podemos ver que lo termina con una noticia de la celebración de los 35 años de muerte de Julio Cortázar. A pesar de que este sí fue un personaje importante para la literatura latinoamericana, pues hay problemas hoy en día que son más importantes y lo que hace esta última noticia pues es como distraer a las personas de buscar soluciones a estas diferentes problemáticas. Entonces, para continuar con la idea de los dominantes y los dominados, debemos decir que la gente es influenciada, como dije previamente, por los textos y y por el habla. Y aquí es cuando vemos la desigualdad social, porque eh, los dominados siempre van a querer conseguir un beneficio para ellos mismos, por lo que van a empezar a dar noticias y van a decir cosas que los beneficien a ellos mismos. Tal vez estas noticias van un poco maquilladas o no están contando toda la historia detrás pues de la noticia. Y pues estos van a ser como los dominantes van a ser los escuchados, mientras los dominados, aunque tengan hechos y tengan información verídica, no van a ser pues tan escuchados como los grupos dominantes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es RCN y Caracol, comparados pues con el Puyo. Digamos, estos noticieros de cadena pues son los más escuchados y no siempre son los que tienen la información verídica porque ya sabemos que estos medios lo que buscan es beneficiarse a ellos mismos. En cambio, cuando hablamos del Puyo, que es un canal independiente, que es alguien que solo quiere dar como información para que la gente del país sepa y se eduque, pues no va a ser tan escuchado como los otros porque él no cumple un papel de dominador, sino de dominado.
Aquí es donde vemos primero la primera como desigualdad social. Ahora, debemos decir que aquellos que gozan de mayor control son más y más influyentes, como lo dijimos previamente, como los canales RCN y Caracol. Entonces, también lo que hace Van Dijk es hablar del control de la mente. Él menciona, y aquí voy a citar, aunque los receptores raramente aceptarán de modo pasivo las opiniones recibidas o los discursos específicos, no deberíamos olvidar, por otro lado, que la mayor parte de nuestras creencias sobre el mundo las adquirimos a través del discurso. Esto lo que quiere decir es que tal vez los receptores del mensaje, digamos, si lo escuchan como por primera vez, no van a aceptar las ideas, pero digamos, si lo escuchan como de un noticiero o de alguna fuente fiable, pues como que sí lo van a empezar a escuchar por dos razones. La primera es porque nosotros le hacemos caso a lo que creemos que es una fuente confiable, en este caso como RCN o Caracol. Y segundo, porque también, como se dice, como que las historias se van contando voz a voz. Entonces, si hay alguien que escucha esta noticia en RCN o Caracol, aunque no sea verídica, va a ir esparciéndola y pues las personas van a terminar creyendo en esta. Entonces, pues aquí se ve cómo se controla la mente. Además, también debemos mencionar algo importante que habla Van Dijk, que es el contexto. El contexto como del discurso. Van Dijk menciona que siempre una persona que tenga un buen tono de voz, que sea, y quiero enfocarme en esto, dice que si alguien que sea atractivo va a influenciar a más las personas y las personas van a creer más en esta persona. Aquí es donde también se puede ver una pues desigualdad social, porque alguien que sea lindo no debería ser más escuchado que otra persona que sí sí tenga la verdad. Esto lo podemos ver en los noticieros cuando pues antes ponían solo mujeres como bonitas y hombres también bonitos para contar las noticias porque iban a ser personas como más escuchadas que las que verdaderamente sabían. Entonces aquí podemos ver una desigualdad social de cómo la apariencia puede influir pues, en la divulgación de un discurso. Para cerrar, voy a mostrar como un ejemplo de cómo una fuente influyente puede actuar en beneficio de una persona en cambio de lo que es verdad. Entonces, quiero mencionar lo que aparece en el video del Puyo cuando habla de Duque y la situación con Venezuela. Él menciona que Duque tiene poco carácter ante la situación pues, que estaba ocurriendo con Venezuela, porque en una entrevista, cuando le hacen preguntas sobre la situación con Venezuela, él solo habla del cerco diplomático y del cerco diplomático. Pero cuando buscamos Duque y Venezuela en internet nos aparece un artículo del Tiempo llamado Las medidas que Duque pidió al Grupo de Lima sobre Venezuela, que fue publicado el 25 de febrero del 2019, donde dicen como las demás soluciones o propuestas que tiene Duque para esta situación. Entonces aquí se ve cómo los medios pueden influenciar a una persona, sí, cómo los medios pueden influenciar algo que no es verídico. Y también, por último, hay una gran desigualdad social porque las personas que dicen a veces los discursos, como hay personas en nuestro país, pues, y en todo lado que tienen una educación no superior, sino que su nivel de educación es, pues, básico, la verdad. Entonces hay personas que mediante el discurso, al conocer que tienen una educación básica y pues que no van a saber de los temas que la persona que esté dando el discurso está hablando, pues les meten como información que no es verdad para convencerlos de hacer algo. Esto lo podemos ver en diferentes discursos políticos para que los elijan como presidentes o en diferentes propuestas para las elecciones, pues que no van a ocurrir y que se lo dan a una población que no es consciente de si estas propuestas son válidas o no, y aquí es donde más se ve desigualdad por la manipulación a la gente que no sabe.
Gracias.